Bienvenidos al único canal en español dedicado a la dinastía y época Tudor. Continuamos con la serie sobre los esposos que tuvo María Estuardo, reina de los escoceses. Esta segunda entrega está dedicada a Henry Stuart, Lord Darnley. Él fue rey consorte de Escocia como segundo marido de María Estuardo, desde 1565 hasta su asesinato en 1567. Lord Darnley tuvo un hijo con dicha reina, el futuro Jacobo VI de Escocia y I de Inglaterra. A través de sus padres, Henry tenía derecho a los tronos de Escocia e Inglaterra. Menos de un año después del nacimiento de su hijo, Darnley fue asesinado en Kirkcaldy Field. Muchas narraciones contemporáneas que describen su vida y su muerte se refieren a él simplemente como Lord Darnley, su título como heredero aparente del condado de Lennox. En el pasado, las mujeres gobernantes han sido elogiadas o reprimidas. Se las considera mujeres ideales o villanas ávidas de poder. Una de esas figuras que sufrió más que nadie el hecho de que su imagen fuera barrida por el barro durante siglos fue María Estuardo, conocida a lo largo de la historia como María, reina de Escocia. Esta reina, que se casó 3 veces, fue en su día reina consorte de Francia, madre del futuro rey de Inglaterra y Escocia, acusada de participar en el asesinato de su segundo marido. Conspiró para derrocar a Isabel I y fue ejecutada por traición. Su historia es bien conocida, pero, ¿qué nos dice la información de archivo histórico sobre sus esposos? Luego de enviudar del rey francés Francisco II, se sabe que María tuvo que lidiar con su condición de reina mientras buscaba a su próximo marido, que terminó siendo Henry Stuart, Lord Darnley. Decir que su relación fue complicada sería quedarse corto, ya que aunque Henry era el padre del futuro Jacobo VI, no era la persona más querida en la corte y eso terminó costándole la vida. Henry Stuart fue el segundo hijo superviviente, aunque el mayor, de Matthew Stewart, cuarto conde de Lennox, y de su esposa Lady Margaret Douglas, lo que apoyaba su derecho a la sucesión inglesa. Los abuelos maternos de Darnley fueron Archibaldo Douglas, sexto conde de Angus, y la reina Margaret Tudor, hija del rey Enrique VII de Inglaterra y viuda del rey Jacobo IV de Escocia. Henry nació en Temple Newsam, Leeds, en el West Riding de Yorkshire, Inglaterra, en 1546. En un principio se creyó que había nacido el 5 de diciembre de 1545, pero investigaciones más recientes sugieren que nació en 1546, ya que su madre había dado a luz a finales de febrero de 1545 y en una carta de marzo de 1566 se indicaba que tenía 19 años. Como tataranieto de Jacobo II de Escocia y bisnieto de Enrique VII de Inglaterra, Darnley tenía posibles derechos tanto al trono escocés como al inglés. Él y su hermano Charles, 9 años menor que él, fueron los únicos 2 de los 10 hijos de los Lennox que sobrevivieron a la infancia, por lo que es comprensible que sus padres los mimaran. Fue criado como católico con todas las expectativas de heredar tanto el trono inglés como el escocés. Se decía que el joven Henry era fuerte y atlético y que aprendió todas las actividades cortesanas, siendo un poeta hábil, tocando el laúd y bailando. Era un excelente jinete, le encantaba la caza y la cetrería, y fue entrenado en esgrima, tiro, carreras en los anillos, tenis, golf y croquet. Su carácter juvenil se refleja en una carta de marzo de 1554 a María I de Inglaterra desde Temple Newsam, donde escribe sobre la elaboración de un mapa, el Utopia Nova, y su deseo de que cada cabello de mi cabeza sea un alma digna. En Escocia, recibió con agrado un perro de agua inglés, un regalo del cortesano James Melville de Jalil. Se sabe que el erudito escocés John Elder estuvo entre sus tutores. Elder abogó por la unión anglo-escocesa a través del matrimonio de María, reina de Escocia, y el príncipe Eduardo. Su consejo a Enrique VIII en 1543 se denominó el Consejo de un Archibebe Rojo. Otro maestro del joven heredero fue Arthur Lalard, que más tarde sería interrogado en Londres por haber ido a Escocia en 1562. En 1545, su padre, Matthew Stewart,
cuarto conde de Lennox, fue declarado culpable de traición en Escocia por aliarse con los ingleses en la guerra del llamado Cortejo a la Inglesa, oponiéndose a María de Guisa y al regente conde de Arran. Las propiedades escocesas de la familia fueron confiscadas y su padre se exilió en Inglaterra durante 22 años, regresando a Escocia en 1564. La condesa de Lennox, Margaret Douglas, su madre, había abandonado Escocia en 1528. En Inglaterra existía un dilema político derivado de la ambición dinástica de los Lennox. Matthew Stewart, cuarto conde de Lennox, era el tercero en la sucesión al trono escocés, y su esposa Margaret Douglas, condesa de Lennox, era sobrina de Enrique VIII, lo que la convertía en una potencial sucesora al trono inglés si Isabel moría. Como católicos romanos, los condes de Lennox representaban una amenaza para los protestantes ingleses. Aunque Isabel I era brillante, ingeniosa y bien educada para su posición, como mujer tenía que demostrar su valía. Como era protestante, a muchos católicos romanos les habría gustado ver a la católica María Estuardo, reina de Escocia, subir al trono. Consideraban que Isabel era ilegítima, ya que el matrimonio de sus padres no había sido reconocido por la Iglesia Católica. Y como ya he dicho, Darnley, como descendiente masculino de Enrique VII, también era un contendiente al trono inglés. Todas estas interrelaciones dieron lugar a intrigas complejas, espionaje, elaboración de estrategias y maniobras para obtener poder en las distintas cortes. Después de su matrimonio, Lady Margaret, como ferviente católica, pasó la mayor parte de su tiempo hasta la muerte de Eduardo VI en 1553, fuera de la vista de la gente, en Yorkshire. Y cuando su amiga íntima y prima María Tudor subió al trono, Margaret regresó a los aposentos del Palacio de Westminster, donde exhibió a su apuesto hijo mayor en la corte y fue reconocida por la católica reina como heredera de la corona inglesa. Pero cuando María I murió e Isabel subió al trono, Margaret se retiró de nuevo a Yorkshire, donde los consejeros de Isabel reunieron pruebas de sus actividades. Cuando la nueva reina se enteró de que el conde de Lennox apoyaba al partido francés en Escocia, fue arrestado y arrojado a la torre. Aunque Lady Margaret pudo enviar a su hijo Darnley a Francia, ella misma estuvo confinada con sus otros hijos en la casa de Sir William Sackville en Sean, donde se decía que ella afirmaba ser la reina legítima. Fue excluida de la sucesión basándose en dudas infundadas sobre su legitimidad, pero ahora Margaret centró sus considerables habilidades en promover a su hijo, Darnley. Cuando Enrique II de Francia murió en julio de 1559, el hermano de Lennox, John, quinto señor de Aubigny, fue elevado en la corte francesa a pariente de la nueva reina francesa, María, ya reina de Escocia. Aubigny hizo los arreglos para que Darnley fuera enviado a la corte francesa para felicitar a María y Francisco II de Francia por el ascenso de este último al trono y solicitar la restauración de Lennox. Esta fue la primera vez que la reina escocesa vería a su eventual segundo marido. María no restituyó a Lennox su condado escocés, pero sí le dio 1000 coronas a Darnley y lo invitó a su coronación. El plan de Lennox era apelar directamente a la reina de Escocia a través de su embajador, pasando por encima de Isabel y los Guisa. La misión del agente de Lennox, un tal Nesbitt, parece haber sido desesperada. Lennox no solo estaba dispuesto a entregar a Darnley y a su hermano Charles como rehenes a cambio de su restauración, sino que además proporcionó los linajes de Darnley, indicando su derecho a la herencia de Inglaterra y Escocia y de las casas de Hamilton y Douglas. Más tarde, Aubigny también fue acusado de apoyar el título de María Estuardo al trono de Inglaterra e insinuar que incluso su sobrino tenía más derecho que Isabel. Lennox encargó a Nesbitt que vigilara a María, Darnley y al tutor de Darnley, John Elder. En 1559, Nicholas Throckmorton, el embajador inglés en París, advirtió a Isabel de que Elder era tan peligroso para los asuntos de Inglaterra como cualquiera que él conociera. En marzo de 1560, Lord Paget escribió sobre el temor bien fundado de que los católicos elevaran a Darnley al trono tras la muerte de Isabel.
Pero mientras todo esto se consideraba, en diciembre de 1560 murió el marido de María, Francisco II, y el atractivo joven Darnley de 14 años fue enviado de nuevo a brindarle las condolencias. Aunque la madre de este último le ofreció a María las ventajas dinásticas de casarse con Darnley, llegando incluso a sugerir que podrían sustituir a Isabel para restaurar una corona inglesa católica, su propuesta cayó en saco roto. María Estuardo no tenía ningún deseo de enfrentarse a Isabel, que vería el matrimonio como hostil y por tanto seguía decidida a casarse con don Carlos, el hijo de Felipe II de España. A ojos de Isabel, si María era inhabilitada por haber nacido fuera de Inglaterra, los siguientes en la sucesión dinástica eran Lady Margaret y sus dos hijos, Darnley y su hermano Charles. Como la propia Lady Margaret seguía siendo católica, Enrique VIII ya la había vetado en su testamento y ella era igualmente inaceptable para el Parlamento inglés. Sin embargo, Isabel sentía cierta simpatía por los Lennox. En febrero de 1563, ella le pidió a María que pusiera fin al largo exilio de Lennox en Inglaterra para permitirle regresar a sus propiedades escocesas. Por su parte, Lady Margaret seguía actuando como centro de intrigas católicas e Isabel la mantuvo bajo arresto domiciliario en la corte, donde Darnley, de 17 años, cantaba y tocaba el laúd por las noches y, en efecto, se dice que tocaba muy bien. El motivo de Isabel para la rehabilitación de Lennox parece haber sido desestabilizar al gobierno escocés, mientras María seguía negociando su matrimonio con don Carlos. La reina escocesa aceptó repatriar a Lennox y, a su regreso, le devolvió sus propiedades a pesar de la oposición de sus nobles. Isabel no tenía intención inicial de permitir que Darnley viniera a Escocia, pero María reconoció la ventaja dinástica que le suponía casarse con él. Aunque aparentemente era católico, no parecía serlo con vehemencia, y con frecuencia desconcertaba a sus críticos al asistir a servicios protestantes. Esto lo hacía menos amenazante que don Carlos. Aunque María estaba siguiendo el juego de la elección de Lord Robert Dudley por parte de Isabel y seguía intentando en secreto reactivar las negociaciones para casarse con don Carlos, ella también quería conocer a Darnley. Envió a Sir James Melville a Londres para animar a Lady Margaret a buscar un pasaporte para que su hijo pudiera visitar a su padre en Escocia. Todo el mundo sabía lo que estaba pasando. Al llegar a Londres, Melville tuvo que responder a las preguntas de Isabel sobre el interés de María por Darnley. Ella ya le había dicho que, «¿Te gusta más ese muchacho alto?», pero él respondió: «Ninguna mujer de espíritu elegiría a un hombre que se pareciera más a una mujer que a un hombre, porque era muy lujurioso, imberbe y con cara de niño». A pesar de la apariencia refinada de Darnley, la corte inglesa lo consideraba imprudente, orgulloso y estúpido. Estaba involucrado en todo tipo de excesos sexuales, incluidas relaciones homosexuales, lo que le provocó sífilis, aunque es posible que este padecimiento aún no se hubiera manifestado. Por cierto, no está muy claro qué quería decir Melville al referirse a Darnley como lujurioso, pero en el contexto de que no tenía barba y tenía cara de niño es razonable suponer que estaba insinuando su homosexualidad. Francis Jasley fue un espía católico descubierto en 1562 cuyas actividades llevaron al arresto de la familia Lennox. Había sido clérigo de la Signet y desde 1549 fue empleado por William Cecil cuando viajaba por Francia. Jasley fue empleado por la condesa de Lennox. Él colocó a Mabel Fortescue y a otras damas como sirvientas en la casa de los Lennox en Sefrington, en noviembre de 1560. Su interrogatorio en la Torre de Londres en febrero de 1562 reveló que había obtenido información sobre la corte inglesa del embajador español, y que el embajador le había confiado a él y a Hugh Allen mensajes y fichas para los Lennox y Darnley. Jasley admitió que sus misiones tenían como objetivo concertar el matrimonio de la reina de Escocia con Darnley, que la religión de Darnley le garantizaba un mayor éxito en su pleito que el del conde de Arran y que la condesa tenía muchos amigos en el norte. Aunque la amenaza de los Lennox nunca se extinguió, Isabel no condenó a la familia por traición en 1562, tras su arresto, ni alentó los esfuerzos para anular el derecho de la condesa al trono.
Tal vez Isabel temía que estas investigaciones también pudieran dirigirse contra ella, o su inacción tenía como objetivo asegurar la supervivencia de la monarquía al no reducir el número de herederos potenciales. De cualquier modo, la familia Lennox fue liberada en febrero de 1563 y veremos después que, en pocos meses, Darnley y su madre brillaban por su ausencia en la corte y por el favor que recibían allí. Aunque Isabel no quería acoger al conde en la corte. Sarah Macaulay señala 3 resultados de la decisión del tribunal en el juicio de los Lennox. Su ascenso a la corte fue, como se demostró en 1563, una complicación útil en la cuestión de la sucesión. En primer lugar, presentó una declaración pública de que las preferencias del Parlamento, la reclamación de Catherine Grey en la crisis de sucesión, no podían dictar su propia política. En segundo lugar, favorecer a los Lennox podría servir como una especie de apaciguamiento de los católicos romanos ingleses, quienes, como el embajador español, podrían prever que Isabel nombraría a Darnley como su sucesor. Tal especulación también los distraería de favorecer la reclamación más alarmante de la reina de Escocia. Y en tercer lugar, y lo más importante, el ascenso de los Lennox presentó un obstáculo entre la reina de Escocia y el trono inglés. Así, la herencia exclusivamente británica de Darnley se puso finalmente en uso. La posterior liberación de Darnley en Escocia y la restauración de su padre en la corte escocesa fueron parte de esta política, el desastre político del matrimonio Darnley que todavía no se había realizado. Eventualmente en septiembre de 1564, el Parlamento escocés restableció los derechos y títulos de Matthew Stewart como conde de Lennox y escuchó un largo discurso del secretario de la reina, William Maitland, quien dijo: puede afirmarse que Escocia en la época actual se encuentra sumida en una mayor tranquilidad. Volviendo al plan de enviar a Darnley a Escocia, su madre Lady Margaret trabajó duro para obtener el pasaporte del joven, a pesar de la negativa inicial de Isabel. No había tiempo que perder, ya que dicha reina seguía promoviendo activamente a Lord Robert Dudley como posible esposo para la reina de los escoceses. Isabel no estaba segura de cómo manejar el matrimonio de María y, el 23 de septiembre de 1564, escribió: no sé cómo satisfacerla y no tengo idea de qué decir. William Cecil, el secretario de Estado inglés, era consciente de que el matrimonio con Darnley haría inatacable el derecho dinástico de María a suceder a Isabel, y le permitió a esta última conservar al conde de Leicester para sí misma. Sin embargo, Cecil veía a Darnley como mucho menos peligroso que un príncipe extranjero, con defectos personales que destruirían la credibilidad de María. Compartía la opinión inglesa de que, si ella se deja llevar por la fantasía ante este nuevo invitado, entonces se asegurarán de que se produzcan problemas. Darnley ya estaba haciendo alarde de sus propias pretensiones dinásticas a los tronos escocés e inglés. Era un político ligero, insufriblemente mimado por sus cariñosos padres. Si Cecil quería pasar por alto a María como heredero de Isabel, Darnley era el siguiente en la sucesión. Era varón, había nacido en Inglaterra y no estaba inhabilitado según el testamento de Enrique VIII. Como Leicester aún albergaba ambiciones de casarse con Isabel, finalmente inclinó la balanza con Cecil para promover a Darnley como consorte de María. Y juntos alentaron a la reina inglesa a permitirle al joven visitar Escocia. En un principio, Cecil vio al afeminado Darnley como una distracción temporal para que María retrasara propuestas más serias, sin esperar nunca que ella tolerara su carácter bisexual y grosero durante mucho tiempo. Esto encajaba con su táctica de inactividad magistral para retrasar la elección de marido por parte de María durante el mayor tiempo posible. Incluso es posible que haya convencido al conde de Moray de que Darnley no era una amenaza real. Apostó a que, si María se casaba con él, Isabel se daría cuenta de que juntos no eran apropiados como sus sucesores, a pesar de su reclamo dinástico sin rival. Sin embargo, Cecil tampoco se dio cuenta de que ese matrimonio destruiría la autoridad de Moray, de la que dependía la alianza inglesa. Por tanto, el secretario no se opuso a que Isabel concediera a Darnley un pasaporte el 12 de febrero de 1565 para una breve visita a su padre en Escocia.
La reina parecía creer que él nunca aceptaría casarse con María con su madre bajo su control, y con el riesgo de que su familia perdiera sus importantes propiedades inglesas. Morey no estaba de acuerdo con Cecil, pues creía que el matrimonio echaría por tierra su considerable logro en favor de María. Planeó secuestrar a la pareja, pero cuando logró reunir una fuerza suficiente, ya los jóvenes habían abandonado Edimburgo para ir de caza. Lennox y Darnley contaban con el apoyo de su pariente, Atholl, e inicialmente de William Maitland, que consideraba que Darnley satisfacía las ambiciones dinásticas de María de obtener el trono inglés. Morey se dio cuenta más rápido que Maitland o Atholl de que Darnley acabaría por distanciarse de todos ellos. Maitland, que estaba en el extranjero, no podía ver sus defectos de primera mano, pero se dio cuenta de que Morey había tenido razón. También descubrió que su puesto como secretario de Estado estaba siendo usurpado por David Riccio, un músico católico con el que Darnley de pronto se hizo amigo. Es posible que pensara que María lo restituiría cuando fuera necesario, pero, de ser así, no contaba con su creciente fascinación. Curiosamente, años después sería este mismo Maitland el arquitecto de los planes para asesinar a David Riccio y derrocar a Darnley del trono. A su llegada a Edimburgo el 13 de febrero de 1565, Darnley causó una buena impresión. Como hijo de padres apuestos, no cabe duda de que era excepcionalmente atractivo, aunque afeminado, y de complexión atlética y esbelta. Medía unos 6 pies y 2 pulgadas de alto, en comparación con María, que solo era unas 3 pulgadas más baja, y ambos eran mucho más altos que sus contemporáneos. Sin embargo, debajo de su apariencia exterior, Darnley era un patán objetable y obstinado. A pesar de su esmerada educación, no tenía inteligencia natural y carecía de sentido común. A menudo se emborrachaba y era sexualmente promiscuo, siendo abiertamente homosexual. A Thomas Randolph, el embajador inglés, no le hizo ninguna gracia la llegada de Darnley y había oído cosas malas sobre él. Al menos, estas cosas eran de conocimiento público en Inglaterra. Darnley viajó a Fife el día 17, donde María estaba casando, y ella quedó impresionada por su encuentro. Le dijo a Melville que Darnley era el hombre alto más fuerte y mejor proporcionado que he visto en mi vida. Darnley fue a visitar a su padre en Dunkeld, pero regresó a tiempo para tomar el ferry con ella a través del estuario del Forth, cuando ella regresaba a Holyrood. Ella no dio ninguna señal inicial de que su encuentro fuera algo más que una cortesía, pero Morey lo vio más como un enemigo que como un partidario de la verdadera religión de Cristo. Darnley intentó calmar sus temores yendo con él a San Giles para escuchar a John Knox predicar, pero también asistió a misa en privado con María. Cenó en Holyrood con Randolph y Morey, quien le sugirió que debería acompañar a la reina en una gallarda. Randolph informó que un gran número les desea lo mejor, otros dudan de él y consideran profundamente lo que es adecuado para el estado de su país. Por su parte, Darnley mostró su barniz de habilidades cortesanas como músico, poeta y bailarín, encantando a María con su laúd y disfrutando de las cartas y los dados con ella. Fueron a cazar y a cazar con halcones, pero ella aún no le mostró una atención indebida. Ya he dicho que Darnley era primo hermano de su futura esposa a través de 2 matrimonios diferentes de su abuela, Margaret Tudor, lo que situaba tanto a María como a Darnley en lo alto de la línea de sucesión al trono inglés. Darnley también era descendiente de una hija de Jacobo II de Escocia, y por tanto también estaba en la línea de sucesión al trono escocés. Nadie creía que el matrimonio prosperaría. Isabel no era muy partidaria de ello, aunque María pudo haber interpretado su concesión de un pasaporte como una aprobación tácita. Randolph creía que su interés surgía más de su propia naturaleza cortés que de algo que se pretendiera, lo que algunos aquí temen que pueda suceder. Sin embargo, pronto admitió que la conducta de Darnley era muy apreciada. Por su parte, Darnley no perdió tiempo en proponerle matrimonio a la reina escocesa, lo que esta última rechazó con la misma rapidez. Como él era católico, ella necesitaba preparar el terreno.
Cuando la demanda para casarse con Leicester fracasó, se hizo inevitable que María se casaría con Darnley y envió a Maitland a Inglaterra para obtener el consentimiento de Isabel. Esto fue rechazado con el argumento de que la reina inglesa se sintió ofendida por el hecho de que Darnley no le pidiera permiso antes de salir de Inglaterra. Pero cuando el brillo del encanto de Darnley empezó a resquebrajarse, Moray comenzó a oponerse abiertamente al matrimonio. No veía ninguna perspectiva de conservar su antigua autoridad si Darnley se convertía en rey. El 5 de abril de 1565, la corte se trasladó al castillo de Stirling para celebrar la Pascua. Pero Darnley enfermó de un sarpullido parecido al sarampión acompañado de agudo dolor en el estómago y la cabeza. Estos síntomas eran todos de sífilis secundaria, que debió de contraer en Inglaterra antes de su llegada. María insistió en cuidarlo ella misma y cualquier formalidad entre ellos se evaporó. A medida que él se recuperaba lentamente, desapareció cualquier pretensión de decoro real, ella se vio abrumada por sentimientos que no podía saber que poseía. Él era demasiado narcisista como para encapricharse, ya que la veía solo como un trofeo. Nadie había contado con que la reina modelo se enamorara por pasión desenfrenada. Más tarde, María afirmó que Moray había fomentado la demanda para molestar al duque de Châtellerault y a los Hamilton. Moray, ciertamente, parecía lento a la hora de intentar detener el desarrollo de la situación, lo que implica que aceptaba la suposición de Cecil de que pronto María se daría cuenta de los defectos de Darnley. En una carta a Cecil, Randolph menospreció el comportamiento, el ingenio y el juicio de Darnley, y consideró que María despreciaba a su pueblo. Con los jefes de Estado europeos enviando su aprobación, María ignoró a Isabel y siguió adelante, pero prometió a Moray que no ofrecería a Darnley la corona matrimonial, lo que le habría permitido sucederla si ella moría sin hijos. Moray se retiró de la corte, según se dijo, indignado por la abrumadora insolencia de Darnley. María obtuvo el respaldo del gobierno, aunque muchos consintieron con la condición de que no se hiciera ningún cambio en el estado establecido de la religión. Ella era popular y, después de 4 años de tolerancia mostrada a los reformadores, no lo consideraron un mal matrimonio. Pronto veremos que Darnley no tardaría mucho en deshacer esta buena voluntad. Se volvió tan objetable que incluso sus aliados ya no podían encontrar palabras para defenderlo. Aunque María trató de moderarlo, él permaneció orgulloso, desdeñoso y desconfiado. Por su parte, ella siguió centrada en su boda a pesar de las críticas. Cecil contempló ir a la guerra, pero, como Darnley era universalmente despreciado, tenía una opinión perversa de que se debía alentar el matrimonio. Como paso previo al matrimonio, Darnley fue nombrado caballero, señor de Armanoch y conde de Ross en el castillo de Stirling el 15 de mayo de 1565. Unos 15 hombres fueron nombrados caballeros, entre ellos uno de los medio hermanos de María, Robert Stewart de Stratton, Robert Drummond de Carnock, James Stewart del castillo de Downey y William Murray de Tullibardine. Mientras tanto, en Inglaterra, un preocupado consejo privado debatió los peligros del matrimonio previsto el 4 de junio. Una de sus resoluciones fue suavizar el descontento mostrado hacia Lady Catherine Grey, otra rival de María Estuardo por el trono inglés. María envió a John Eye, comendador de Balmerino, para hablar con Isabel. Esta última exigió el regreso de Darnley y le dio a John Eye claras razones para no estar tan satisfecha. El 9 de julio, María y Darnley se quedaron 2 noches en Sitton, donde se dice que consumaron su relación, después de una ceremonia de compromiso celebrada en Holyrood. El día 22, Darnley fue nombrado duque de Albany en la abadía de Holyrood y se pronunciaron las amonestaciones del matrimonio en la parroquia de Canongate. 6 días después, en la Cruz de Edimburgo se proclamó que el gobierno estaría a cargo de los reyes de Escocia, lo que convirtió a Darnley en rey y le dio igualdad y precedencia sobre María. Esto se confirmó con la circulación de un rial de plata a nombre de los novios. Finalmente, el domingo 29 de julio de 1565 María, de 23 años, se casó con Henry Stuart, Lord Darnley, de 19 años. La pareja se casó en la capilla privada de María en el Palacio de Holyrood, Edimburgo. La novia,
que ya había estado casada con un rey de Francia y había enviudado tras su muerte en 1560, llevaba ese día su atuendo de luto y fue conducida al altar por los condes de Lennox y Aton. La pareja hizo sus votos y Darnley colocó 3 anillos en la mano derecha de María. Después de las oraciones, Darnley se fue, dejando a María para celebrar la misa nupcial sin él. El historiador John Gay escribe que Darnley quería evitar con esta acción la acusación de idolatría. Al mediodía del lunes, 30 de julio, los heraldos proclamaron que Darnley era el rey de Escocia y que el título oficial de la pareja era Henry y María, rey y reina de Escocia. Las celebraciones continuaron durante 3 días, pero Darnley siguió mostrándose hostil y Randolph informó que ahora busca el respeto de muchos que tienen poca voluntad de dárselo. Moray recibió el apoyo inglés para tomar las armas contra la pareja, pero, al carecer del apoyo escocés, los ejércitos opuestos nunca se enfrentaron y se vio obligado a exiliarse en Inglaterra. Cuando María y Darnley formaron un gobierno cada vez más católico, sus antiguos aliados pronto volvieron a ponerse de su lado. Es de notar también que como ambos eran primos hermanos, se necesitaba una dispensa papal para el matrimonio, que inicialmente se celebró sin la dispensa, porque la Santa Sede retrasó su emisión. No fue hasta el 25 de septiembre siguiente que Roma emitió la dispensa, validando así el matrimonio entre María y Darnley. La unión matrimonial entre María y Darnley provocó la ira de Isabel, pues la reina consideró que Darnley, que pese a ser escocés había nacido y crecido en Inglaterra y por tanto era su súbdito, se había casado sin su permiso. El matrimonio suponía además una grave amenaza para la reina inglesa. Tanto Darnley como María tenían pretensiones al trono inglés como descendientes de Enrique VII, el primer monarca de la reinante casa de Tudor, y los católicos ingleses consideraban a María como la legítima heredera al trono, en lugar de Isabel, que era protestante. Además, el hijo que ambos tendrían sería un claro aspirante al trono. Así que, en represalia por el matrimonio de Henry, Isabel ordenó el encarcelamiento de su madre, Lady Margaret, en la Torre de Londres. Margaret permaneció prisionera en la torre hasta que fue liberada poco después del asesinato de su hijo. El matrimonio entre María y el hijo del principal noble católico de Escocia también alarmó a la nobleza protestante, lo que precipitó al medio hermano de la reina, James Stewart, conde de Moray, junto con los condes de Argyll, Glencairn y Ras, a tomar las armas contra la reina. Los nobles protestantes estaban preocupados de que el matrimonio significara que Escocia daría un giro hacia el catolicismo. La rebelión, conocida como la incursión de Chasseabout, fue pronto derrotada por las fuerzas reales, y Moray se vio obligado a escapar a Inglaterra, donde buscó el asilo de Isabel. Pero poco después de casarse con Darnley, María se percató de sus cualidades vanidosas, arrogantes y poco fiables, que amenazaban el bienestar del Estado. Darnley era impopular entre los demás nobles y tenía una vena violenta, agravada por su hábito constante de beber y emborracharse. María se negó a concederle a Darnley la corona matrimonial, que lo habría convertido en el sucesor al trono si ella moría sin hijos. En agosto de 1565, menos de un mes después del matrimonio, William Cecil se enteró de que la insolencia de Darnley había expulsado a Lennox de la corte escocesa. El 28 de agosto de 1565 se enviaron un par de cartas diplomáticas desde la corte escocesa al rey de Dinamarca, una firmada por María y la otra por Darnley. Parece que se trataba de un intento de confirmar su estatus real. A pesar de estas desavenencias, para septiembre María estaba embarazada, aunque Darnley pasó largos periodos fuera de Edimburgo con su padre, aparentemente en expediciones de caza, pero en la práctica conspirando para conseguir el apoyo católico para hacerse con la corona. Tenía delirios de grandeza, ya que no contaba con un apoyo concertado en Escocia, aunque sus esfuerzos en favor de la Iglesia católica eran reconocidos en el extranjero. Como muestra de eso, Carlos IX de Francia envió a un embajador, Nicolás de Angenes, señor de Rambouillet, para investir a Darnley con la Orden de San Miguel en febrero de 1566. María, Darnley y su secretario privado David Riccio
participaron en una costosa mascarada junto con otros 7 bailarines con ricos atuendos para dar la bienvenida a Rambouillet y celebrar la investidura de Darnley. Se dice que su traje para la ceremonia en la capilla de Holyrood House, de satén protegido con terciopelo negro y satén, cosido con herretes de oro, fue entregado a un heraldo francés como obsequio. Darnley pasaba cada vez más tiempo en los burdeles de Edimburgo. María se quedó sola y se entretuvo jugando a las cartas con el italiano David Riccio, que actuaba como su secretario de Estado. Fue entonces cuando Maitland urdió un plan para decirle a Darnley que la relación entre la reina y su secretario era inapropiada, aunque ciertamente no lo era. Y los nobles le prometieron a Darnley la corona matrimonial si aceptaba organizar el asesinato de Riccio y defender la religión protestante. Extraordinariamente, Darnley aceptó. El verdadero motivo de Maitland era implicar al rey consorte en el asesinato y por asociación a María, para que Morey pudiera ser restaurado en la autoridad. Tanto Morey como William Cecil eran conscientes de este objetivo. Por su parte, Darnley esperaba llevar a cabo el asesinato en presencia de María, con la expectativa de que la conmoción provocara un aborto espontáneo y su probable muerte, lo que le permitiría obtener la corona. David Riccio fue apuñalado 56 veces el 9 de marzo de 1566 por Darnley y sus cómplices, nobles escoceses protestantes, en presencia de la reina, que estaba embarazada de 6 meses. Según los diplomáticos ingleses Thomas Randolph y el conde de Bedford, el asesinato de Riccio, de quien se rumoreaba que era el padre del hijo no nacido de María, fue parte del intento de Darnley de obligar a su mujer a ceder el título matrimonial de la corona. Darnley también hizo un trato con sus aliados para presentar su reclamo al título matrimonial de la corona en el Parlamento de Escocia a cambio de la restauración de sus tierras y títulos. Cuando el embajador español en París se enteró de esta noticia, los titulares decían que Darnley había asesinado a su esposa, había admitido a los herejes exiliados y se había apoderado del reino. Sin embargo, el 20 de marzo, el rey consorte publicó una declaración en la que negaba todo conocimiento o complicidad en el asesinato del secretario Riccio. Pero María ya no confiaba en su marido, y este fue deshonrado por todo el reino. El 27 de marzo, el conde de Morton y Lord Ruthven, quienes estuvieron presentes en el asesinato de Riccio y habían huido a Inglaterra, escribieron a Cecil afirmando que Darnley había iniciado el complot de asesinato y los había reclutado, debido a su rencilla feroz y su odio mortal hacia Riccio. Pero María separó fríamente a Darnley del conde de Morton y de sus otros compañeros de conspiración y escapó con el Dunbar con la ayuda del conde de Bothwell. A pesar de regresar triunfante a Edimburgo, ella no pudo revelar el papel traidor de su esposo en la trama, sin arriesgar la legitimidad de su hijo no nacido. Pero obligó a Morton y a sus compañeros de conspiración a exiliarse. Ahora todos buscaban venganza contra Darnley por revelar su participación. Aunque fue rechazado por todos lados, él lo hizo con descaro y firmó una declaración ante el Consejo Privado en la que afirmaba que no había tenido participación en el asesinato. Sus compañeros de conspiración enviaron rápidamente a María el documento que aprobaba el asesinato, que él había firmado. Darnley también continuó con su conspiración católica con jefes de Estado extranjeros, negando vehementemente su participación en cualquier fechoría. Mientras tanto, el hijo de María y Darnley, Jacobo, el futuro rey Jacobo VI de Escocia y I de Inglaterra, nació el 19 de junio de 1566 en el castillo de Edimburgo. Tras el nacimiento de un heredero varón, la sucesión estaba más segura, aunque también alejaba al padre del recién nacido de cualquier oportunidad que hubiera tenido de suceder a su mujer en la corona. Por ende, el matrimonio de Darnley y María siguió teniendo problemas, a pesar de un viaje de caza juntos a la Torre Cramalt en el bosque Ettrick, en agosto de ese año. En un esfuerzo por lograr una reconciliación y seguirles la pista a sus conspiraciones, la reina reanudó sus relaciones sexuales con su marido. Él no la acompañó a Jedburgh en septiembre, cuando ella asistió a una audiencia y enfermó gravemente tras una hemorragia abdominal. Aunque él fue a verla brevemente después de una expedición de caza en Ayrshire, no fue bien recibido y se retiró al oeste, mientras que María, mientras convalecía,
Discutió la posibilidad de un divorcio con sus nobles de mayor rango. Por su parte, Darnley se alejó de muchos que de otro modo habrían sido sus partidarios debido a su comportamiento errático. Su insistencia en que se le otorgara la corona matrimonial seguía siendo una fuente de frustración para él. Su hijo fue bautizado como Carlos Jacobo el 17 de diciembre de 1566 en una ceremonia católica celebrada en el castillo de Stirling. Sus padrinos fueron Carlos IX de Francia, Isabel de Inglaterra y Emmanuel Filiberto, duque de Saboya. María se negó a permitir que el arzobispo de San Andrés, a quien se refería como un cura virulento, escupiera en la boca del niño, como era la costumbre entonces. En el espectáculo, ideado por el francés Bastien Pagès, los hombres bailaban vestidos de sátiros y luciendo fracs. Los invitados ingleses se sintieron ofendidos, pensando que los sátiros habían obrado en su contra. El embajador francés describió cómo Darnley se alojaba en el castillo, pero quizás debido a que mostraba síntomas de la sífilis que padecía, permaneció en sus habitaciones y, al percibir que el rey consorte estaba en desgracia, el embajador se negó a reunirse con él. Cuando terminó la celebración del bautizo, Darnley se retiró a recuperarse con su padre en Glasgow. Pero pronto veremos que María no se atrevió a dejarlo fuera de vista por mucho tiempo. En Holyrood, María recibió la noticia de que su marido había enfermado de repente y de gravedad en Glasgow, donde residía en aquel momento, y fue a verlo de inmediato. ¿Acaso su motivo era el deseo de hacer un intento más para ganarse su confianza y su amor y desviarlo de las medidas desesperadas que temía que estuviera contemplando? ¿O ella estaba actuando como cómplice del conde de Bothwell para atraerlo a la trampa en la que más tarde cayó y fue destruido? James Hepburn, el conde de Bothwell, era un hombre de gran energía de carácter, valiente y decidido en todo lo que emprendía, y a veces perfectamente temerario e incontrolable. Estaba en Escocia cuando María regresó de Francia, pero era tan turbulento e ingobernable que en una ocasión fue desterrado. Sin embargo, más tarde fue llamado de nuevo y se le confió de nuevo el poder. Se puso ardientemente al servicio de María en su lucha contra los asesinos de David Riccio. La ayudó a reunir un ejército después de su huida y a atrapar a Morton, Ruthven y el resto, y a expulsarlos del país. María pronto empezó a verlo como, a pesar de su rudeza, su mejor y más eficiente amigo. Como recompensa por estos servicios, le concedió un castillo situado en una posición romántica en la costa oriental de Escocia. El lugar era el castillo de Dunbar. Estaba en un promontorio tormentoso, con vistas al océano alemán, un refugio y una fortaleza muy apropiados para un hombre de hierro como él. En aquellos días, la región fronteriza entre Inglaterra y Escocia era el refugio de ladrones, saqueadores y forajidos de ambos países. Si eran perseguidos por un gobierno, podían retirarse al otro lado de la línea y estar a salvo. También se producían continuamente incursiones a través de esta frontera por parte de la gente de ambos lados, para saquear o destruir cualquier propiedad que estuviera a su alcance. Así, el país se convirtió en una región de violencia y derramamiento de sangre que todos los hombres de paz y tranquilidad se alegraban de evitar. Lo dejaron en manos de hombres que podían encontrar placer en esas escenas de violencia y sangre. Cuando la reina María se hubo instalado tranquilamente en su gobierno, después del derrocamiento de los asesinos de Riccio, como ya no necesitaba la ayuda inmediata de Bothwell, lo envió a esta región fronteriza para ver si podía imponer algún tipo de orden entre su población sin ley. El nacimiento del hijo de la reina fue un acontecimiento de la mayor importancia, no solo para ella personalmente, sino también en lo que respecta a las perspectivas políticas de los dos grandes reinos. Pues en este niño se combinaron las pretensiones de sucesión a las coronas escocesa e inglesa. Todo el mundo sabía que, si Isabel moría sin dejar un heredero directo, este niño se convertiría en el monarca tanto de Inglaterra como de Escocia y, como tal, en uno de los personajes más importantes de Europa. Su nacimiento, por tanto, fue un gran acontecimiento, y ya vimos que se celebró en Escocia con regocijo universal. La buena nueva se difundió, como noticia de gran interés público, por toda Europa. Incluso Isabel fingió estar contenta y envió mensajes de felicitación a María.
pero todo el mundo creyó ver en su aire y en sus modales, cuando recibió la noticia, evidentes rastros de mortificación y pesar. El corazón de María se llenó, al principio, de orgullo y alegría maternales, pero su felicidad pronto se vio tristemente empañada por la continua falta de amabilidad de Darnley. Durante el otoño, ella viajó de un castillo a otro, inquieta y angustiada. A veces Darnley la seguía y otras se divertía cazando y disfrutando de diversos vicios en diferentes ciudades y castillos que se encontraban lejos de ella. Quería que ella despidiera a su ministerio y lo pusiera a él en el poder, y utilizó todos los medios posibles para importunarla o provocarla para que aceptara este plan. En una ocasión, dijo que había decidido abandonar Escocia e ir a residir en Francia, y fingió hacer sus preparativos y estar a punto de despedirse. Parece que pensó que María, aunque sabía que ya no lo amaba, se sentiría angustiada ante la idea de ser abandonada por quien, después de todo, era su esposo. La reina, de hecho, se sintió angustiada por esta propuesta y le instó a que no fuera. Él parecía decidido y se despidió. Sin embargo, en lugar de ir a Francia, se limitó a ir al castillo de Stirling. Darnley, al ver que no podía lograr sus objetivos con métodos como estos, escribió, según se dice, a los gobiernos católicos de Europa, proponiendo que, si cooperaban para ponerlo en el poder en Escocia, adoptaría medidas eficaces para cambiar la religión del país de la protestante a la católica. También hizo todo lo posible para organizar un partido a su favor en Escocia, y trató de derrotar y contrarrestar la influencia del gobierno de María por todos los medios a su alcance. Estas cosas, y otras pruebas y dificultades relacionadas con ellas, pesaron mucho en la mente de la reina. Poco a poco ella se hundió en un estado de gran abatimiento y desaliento. Pasó muchas horas suspirando y llorando, y a menudo deseó estar en su tumba. De hecho, María se vio tan profundamente sumida en la angustia por el estado de cosas que existía entre ella y su marido, que algunos de sus funcionarios de gobierno comenzaron a concebir un plan para divorciarla de él. Después de considerar el asunto en todos sus aspectos y consultarlo entre ellos, finalmente se aventuraron a proponérselo a María. Ella no quiso escuchar semejante plan. No creía que fuera posible divorciarse legalmente. Y si se hiciera, temía que, de una manera u otra, afectaría la posición y los derechos de su querido hijo, que ahora era para ella más que todo el mundo. Preferiría soportar hasta el fin de sus días la tiranía y el tormento que sufría a manos de su brutal marido, que arriesgar en lo más mínimo la futura grandeza y gloria del niño que yacía en su cuna ante ella. Igualmente inconsciente de la grandeza que le aguardaba en los años venideros y de la fuerza del amor maternal que le sonreía en medio de tanto dolor y lágrimas, y que le brindaba una protección tan dulce, pero decidida y eficaz. Entonces los sentimientos tristes y afligidos que soportaba María se vieron interrumpidos por un breve momento por el espléndido espectáculo del bautismo del niño, el cual ya relaté en este video. Mientras tanto, Botuel y Morey competían por la confianza y la consideración de la reina, y empezó a parecer probable que el primero iba a ganar. María, en una de sus excursiones, viajaba por la parte sur del país. Cuando se enteró de que Botuel había sido herido en un encuentro con un grupo de delincuentes cerca de la frontera, movida en parte, tal vez, por compasión y en parte por gratitud por sus servicios, ella hizo una expedición a través del país para visitarlo. Algunos dicen que estaba animada por un motivo más poderoso que cualquiera de estos. De hecho, así como casi todos los demás actos de la vida de María, son presentados desde perspectivas muy diferentes por sus amigos y sus enemigos. Los primeros dicen que esta visita a su lugarteniente en su confinamiento por una herida recibida en su servicio fue perfectamente apropiada, tanto en el plan en sí como en todas las circunstancias de su ejecución. Mientras que los últimos lo presentan como un ejemplo de la indecorosa avidez de una dama casada de expresar a otro hombre una simpatía y un cariño que había dejado de sentir por su marido. El propio Botuel estaba casado, al igual que María. Había estado casado solo unos meses con una bella dama unos años más joven que la reina. Sin embargo, la cuestión de si María hizo bien o mal al hacerle esta visita no es, después de todo, muy importante. No hay duda de que ella y Botuel se amaron antes de lo debido,
y tiene relativamente poca importancia cuando comenzó el vínculo. El final es seguro. Botuel decidió matar a Darnley, divorciarse de su propia esposa y casarse con la reina. El mundo nunca ha resuelto aún la cuestión de si la reina misma fue o no su cómplice en las medidas que adoptó para llevar a cabo estos planes, o si solo se sometió al resultado cuando el conde, por sus propios esfuerzos, lo alcanzó. Cada uno de nosotros debe juzgar esta cuestión por sí mismo a partir de los hechos que se narrarán a continuación. Botuel se comunicó primero con los nobles de la corte para obtener su consentimiento y aprobación para la destrucción del rey consorte. Todos parecían estar muy dispuestos a que se hiciera la cosa, pero eran un poco cautelosos a la hora de involucrarse en la responsabilidad de hacerlo. Darnley era odiado, despreciado y rechazado por todos ellos. Aún así, temían las consecuencias de quitarle la vida. Uno de ellos, Morton, le preguntó a Botuel qué pensaría la reina del plan. Botuel dijo que la reina lo aprobaba. Morton respondió que, si Botuel le mostraba una expresión de la aprobación de la reina al complot, escrita a mano, se uniría a él, de lo contrario no. Botuel no proporcionó esta evidencia, diciendo que la reina estaba realmente al tanto del plan y a favor de él, pero que no se podía esperar que se comprometiera a hacerlo por escrito. ¿Era todo esto cierto o la pretensión era solo una medida desesperada de Botuel para inducir a Morton a hacerlo? Sin embargo, la mayoría de los hombres importantes de la corte se unieron a la conspiración o le dieron su apoyo y aliento hasta el punto de inducir a Botuel a seguir adelante. Había muchos y extraños rumores sobre Darnley. Uno era que estaba a punto de abandonar el país y que había un barco listo para él en el Clyde. Otro era que tenía un plan para apoderarse de su pequeño hijo, destronar a María y reinar en su lugar, en nombre del príncipe. Se le atribuían otros planes extraños y desesperados. En medio de ellos, llegó a María en Holyrood la noticia de que su marido había enfermado de repente y peligrosamente en Glasgow, donde residía entonces, y ella fue inmediatamente a verlo. ¿Acaso su motivo era el deseo de hacer un intento más para ganar su confianza y su amor y desviarlo de las medidas desesperadas que temía que estuviera contemplando? ¿O estaba actuando como cómplice de Botuel para atraerlo a la trampa en la que luego fue atrapado y destruido? Cualquiera fuera el caso, el resultado de la visita de María a su marido, después de pasar algún tiempo con él en Glasgow, fue una propuesta de que regresara con ella a Edimburgo, donde podría cuidarlo durante su convalecencia con mayor cuidado. Este plan fue adoptado. Y el rey consorte fue trasladado en una especie de litera, en etapas muy lentas y fáciles, hacia Edimburgo. Estaba en tales términos con los nobles y lores que atendían a María que no estaba dispuesto a ir a Holyrood House. Además, su enfermedad era contagiosa, se supone que se trataba de viruela. Y aunque estaba casi curado, todavía existía la posibilidad de que el bebé real contrajera la infección si el paciente entraba en el mismo recinto que él. Por eso, María envió a alguien a Edimburgo para que le proporcionaran a su esposo una casa. La situación de dicha casa se ve cerca de la muralla de la ciudad a la izquierda, en esta vista de Edimburgo. Holyrood House es el gran edificio cuadrado en primer plano y el castillo corona la colina en la distancia. Ahora, como en los días de María, hay una calle famosa que se extiende desde Holyrood House hasta el castillo, llamada Cannon Gate en el extremo inferior y High Street arriba. Esta calle, con el castillo en un extremo y Holyrood House en el otro, fue el escenario de muchos de los eventos más notables que serán descritos a continuación. Reproduzco ahora la crónica dada en el sitio sobre Heritage History, el cual se especializa en la vida de la reina de los escoceses. La residencia seleccionada fue una casa de 4 habitaciones, cerca de la muralla de la ciudad. El lugar se llamó Kirk of Field, de una iglesia que antiguamente estaba cerca de allí, en los campos. La casa era propiedad de Robert Balfour, cuyo hermano, Sir James Balfour, era un destacado consejero de la reina. Junto a ella se encontraba la residencia de James Hamilton, duque de Châtellerault. La casa tenía 2 habitaciones en el piso inferior, con un pasillo entre ellas. Una de estas habitaciones era una cocina, la otra estaba destinada al uso de María, siempre que pudiera estar en el lugar para atender a su esposo.
Encima de la cocina había una habitación que se usaba como guardarropa y para los sirvientes, y encima de la habitación de María estaba el apartamento de Darnley. Había una abertura en la muralla de la ciudad en la parte trasera de esta vivienda, por la que se accedía a la cocina. Estas instalaciones fueron acondicionadas para Darnley de la manera más completa. Se le instaló un baño en su apartamento y se hizo todo lo posible para que se sintiera cómodo, de acuerdo con las ideas que prevalecían en ese momento. Darnley fue llevado a Edimburgo, trasladado a esta casa y se estableció allí tranquilamente. Al fin y al cabo, las habitaciones de esta casa no parecen haber sido muy suntuosas para un huésped real, pero las residencias reales en Escocia, en aquellos días, tampoco eran lo que son ahora en Westminster. María visitó a su marido desde Holyrood House. Y su criado de cámara, Thomas Nelson, mencionó que la reina y Margaret Beaton, Lady Reres, tocaban y cantaban en el jardín por la noche. Se acercaba el día de la ejecución del plan, que era volar con pólvora a la casa donde yacía el enfermo Darnley. Bothwell seleccionó a una serie de personajes desesperados para que lo ayudaran en el trabajo que debía realizarse. Uno de ellos era un francés que llevaba mucho tiempo a su servicio y que se hacía llamar Paris el francés. Bothwell se las arregló para que Paris el francés se pusiera al servicio de María unos días antes del asesinato de Darnley y, a través de él, consiguió algunas de las llaves de la casa que ocupaba el rey consorte y mandó hacer copias de ellas, de modo que tenía acceso a todas las partes de la casa. La pólvora fue traída del castillo de Bothwell en Dunbar y entonces todo estuvo listo. María pasaba gran parte de su tiempo en la casa de Darnley, y a menudo dormía en la habitación de abajo de la suya, que le habían asignado como su apartamento. Un domingo iba a celebrarse una boda en Holyrood. La novia y el novio eran los sirvientes favoritos de la reina y ella tenía la intención de estar presente en la celebración de las nupcias. Tenía que salir de la casa de Darnley temprano por la noche para este propósito. Sus enemigos dicen que todo fue un acuerdo concertado entre ella y Bothwell para darle a este último la oportunidad de ejecutar su plan. Sus amigos, por otro lado, insisten en que ella no sabía nada al respecto y que Bothwell tuvo que estar atento y esperar la oportunidad de volar la casa sin herir a María. Sea como fuere, el domingo de esta boda fue fijado para la consumación del hecho. La pólvora había sido escondida en las habitaciones de Bothwell en el palacio. El domingo por la tarde, tan pronto como oscureció, Bothwell hizo que los hombres que estaban trabajando transportaran la pólvora. La sacaron en bolsas del palacio y luego emplearon un caballo para transportarla hasta el muro de unos jardines que estaban en la parte trasera de la casa de Darnley. Tuvieron que ir 2 veces con el caballo para transportar toda la pólvora que habían proporcionado. Mientras esto sucedía, Bothwell, que se mantenía oculto, caminaba de un lado a otro por una calle contigua para recibir información, de vez en cuando, sobre el progreso del asunto y dar órdenes. La pólvora fue transportada a través de los jardines hasta la parte trasera de la casa, se ingresó por una puerta trasera y se depositó en la habitación que pertenecía a María. Esta última estuvo todo este tiempo directamente encima, en la habitación de Darnley. El plan de los conspiradores era colocar las bolsas de pólvora en un barril que habían preparado para la ocasión, para mantener la masa unida y aumentar la fuerza de la explosión. El barril había sido preparado y colocado en los jardines detrás de la casa. Pero al intentar llevarlo dentro de la casa, descubrieron que era demasiado grande para pasar por la puerta trasera. Esto causó un retraso considerable, y Bothwell, cada vez más impaciente, acudió con su característica impetuosidad a averiguar la causa. Con su presencia y su energía, pronto remedió la dificultad de una forma u otra y completó los preparativos. Toda la pólvora fue depositada, los hombres fueron despedidos, excepto 2 que se quedaron para vigilar y que fueron encerrados con la pólvora en la habitación de María, y luego, como todo estaba listo para la explosión tan pronto como la reina se fuera, Bothwell caminó hasta la habitación de Darnley en el piso de arriba y se unió al grupo que estaba cenando allí. La fría desfachatez de este proceder apenas tiene paralelo en los anales del crimen. A las 11 en punto, María se levantó para irse, diciendo que debía regresar al palacio para participar, como había prometido, en la celebración de la boda de sus sirvientes.
Ella se despidió de su marido de una manera muy afectuosa y se fue en compañía de Botuel y los otros nobles. Según una versión de los hechos, la reina vestía ropa de hombre aquella noche, vestimenta que le encantaba llevar a menudo, y bailaba en secreto con el rey, su marido, y andaba por la calle con máscaras por la noche. Las actuaciones con disfraces en las bodas no eran algo inusual en la corte escocesa. Sus enemigos sostienen que ella estaba al tanto de todos los preparativos que se habían hecho y que no entró en su propio apartamento de abajo, sabiendo muy bien lo que había allí. Pero incluso si imaginamos que María estaba al tanto del plan general de destruir a su marido y que estaba secretamente complacida con él, como lo estaría casi cualquier personaje real que haya vivido en tales circunstancias, no necesitamos admitir que estuviera al tanto de los detalles del modo en que se llevaría a cabo el plan. Lo máximo que podemos suponer que un hombre como Botuel le habría comunicado serían algunas oscuras y confusas insinuaciones de su plan, hechas para asegurarse de que ella no se opondría realmente a él. Pedirle, mujer como era, que tomara parte en semejante acción o que le comunicara de antemano alguno de los detalles del arreglo, habría sido un acto de mezquindad y mezquindad de la que monstruos tan magnánimos como Botuel rara vez son culpables. Además, María comentó esa noche, en la habitación de Darnley, durante la conversación, que hacía aproximadamente un año de la muerte de su secretario Riccio. Al entrar también en su palacio, en Holyrood, esa noche, ella se encontró con uno de los sirvientes de Botuel que llevaba las bolsas y, percibiendo el olor a pólvora, le preguntó qué significaba. Ahora bien, María no era el tipo de mujer descarada que hablara de esas cosas en un momento como ese si realmente estaba en los consejos de los conspiradores. La única cuestión parece ser, por tanto, no si ella participó en el asesinato, sino si era consciente del plan general y lo consintió. Mientras tanto, María y Botuel fueron juntos al salón donde los sirvientes se regocijaban y celebraban la boda. Paris el francés estaba allí, pero su corazón empezó a desfallecer con respecto al acto en el que había estado involucrado. Se mantuvo apartado, con un semblante que expresaba ansiedad y angustia. Botuel se acercó a él y le dijo que, si mantenía un rostro tan melancólico como ese durante más tiempo en presencia de la reina, le haría sufrir por ello. El pobre hombre, con remordimientos de conciencia, le rogó a Botuel que lo liberara de cualquier participación en la transacción. Estaba enfermo, realmente enfermo, dijo, y quería irse a casa a dormir. Botuel no respondió, pero le ordenó que lo siguiera. Botuel se dirigió a sus habitaciones, se cambió el vestido de seda de la corte con el que había aparecido en compañía por uno adecuado a la noche y al acto. Ordenó a sus hombres que lo siguieran y pasó del palacio hacia las puertas de la ciudad. Las puertas estaban cerradas, pues era medianoche. Los centinelas los desafiaron. El grupo dijo que eran amigos de Lord Botuel y se les permitió seguir adelante. Avanzaron hacia los jardines del convento. Allí dejaron a una parte de los suyos, mientras Botuel y Paris pasaban por encima del muro y se deslizaban sigilosamente hacia la casa. Abrieron la habitación donde habían dejado a los dos vigilantes con la pólvora y encontraron a todos a salvo. Los hombres encerrados en tales circunstancias, y en vísperas de la perpetración de semejante hecho, no era probable que durmieran en sus puestos. Cuando todo estaba listo, hicieron una mecha de hilaza lo suficientemente larga para que ardiera durante un rato y metiendo un extremo en la pólvora, encendieron el otro extremo y salieron sigilosamente de la habitación. Pasaron por encima del muro hacia los jardines del convento, donde se reunieron con sus compañeros y esperaron el resultado. Los hombres eligen a menudo la medianoche para perpetrar un crimen, por las facilidades que ofrece su silencio y soledad. Sin embargo, esta ventaja a veces se ve casi compensada por el estímulo que su misteriosa solemnidad aporta a los aguijones del remordimiento y el terror. Botuel se sentía ansioso y agitado. Esperaron y esperaron, pero parecía que su terrible suspenso nunca terminaría. Botuel se desesperó. Quería volver a saltar el muro y mirar por la ventana para ver si la mecha lenta no se había apagado. Los demás lo detuvieron. Al final, la explosión se escuchó como un trueno. El destello brilló por un instante en todo el cielo y el estallido despertó a los habitantes de Edimburgo que estaban dormidos,
provocando una repentina consternación en toda la ciudad. Los cuerpos parcialmente vestidos de Darnley y su sirviente fueron encontrados en un huerto cercano, aparentemente asfixiados o estrangulados, pero ilesos por la explosión. Otro sirviente murió en la casa por la explosión. Se dijo que la explosión fue tan poderosa que la casa donde se alojaba el difunto rey Su Gracia explotó en un instante en el aire con tanta fuerza y vehemencia que, como el granizo, las paredes y el suelo, no quedó nada intacto y cubierto de escoria hasta el mismo suelo. Los autores del crimen, al ver que su trabajo estaba hecho, huyeron inmediatamente. Intentaron varios planes para evitar a los centinelas que estaban en las puertas de la ciudad, así como a las personas que comenzaban a acercarse al lugar de la explosión. Cuando llegaron al palacio de Holyrood, fueron desafiados por el centinela que estaba de servicio allí. Dijeron que eran amigos del conde de Botuel y que le llevaban despachos del campo. El centinela les preguntó si sabían cuál era la causa de esa fuerte explosión. Ellos respondieron que no y siguieron adelante. Botuel fue a su habitación, pidió una bebida, se desnudó y se fue a la cama. Media hora después, llegaron mensajeros para despertarlo y le informaron que la casa del rey había sido destruida con pólvora y que el propio rey había muerto por la explosión. Se levantó con una expresión de gran asombro e indignación y, después de conferenciar con algunos de los otros nobles, decidió ir a comunicar el suceso a la reina. Esta también estaba abrumada por el asombro y la indignación. La destrucción de Darnley de esta manera produjo, por supuesto, una gran sensación en toda Escocia. Todo el mundo estaba alerta para descubrir a los autores del crimen. Se ofrecieron recompensas y se hicieron proclamas. Empezaron a circular rumores de que Botuel era el criminal. Fue acusado mediante carteles anónimos colocados por la noche en Edimburgo. Lennox, el padre de Darnley, exigió su juicio y se ordenó un juicio. Sin embargo, las circunstancias del juicio fueron tales, y el poder y la desesperada temeridad de Botuel eran tan grandes, que Lennox, cuando llegó el momento, no se presentó. Dijo que no tenía suficiente fuerza a su disposición como para presentarse sano y salvo ante el tribunal. Al no ofrecerse testimonio alguno, Botuel fue absuelto e inmediatamente después emitió su proclama, ofreciendo luchar contra cualquier hombre que insinuara, de cualquier manera, que estaba involucrado en el asesinato del rey. De este modo Botuel demostró su inocencia, o al menos, nadie se atrevió a negarla. Darnley fue asesinado en febrero. Botuel fue juzgado y absuelto en abril. Inmediatamente después, tomó medidas para comunicar en privado a los principales nobles que su intención era casarse con la reina y conseguir su consentimiento. Ellos estuvieron de acuerdo, o al menos, tal vez por miedo a disgustar a semejante desesperado, dijeron lo que él entendía que significaba que estaban de acuerdo. La reina oyó los rumores sobre tal plan y dijo, como suelen hacer las damas en casos similares, que no sabía lo que la gente quería decir con esos rumores, que no tenían ningún fundamento. A finales de abril, María estaba a punto de regresar del castillo de Stirling a Edimburgo con una pequeña escolta de tropas y asistentes. Melville iba en su séquito. Botuel partió a la cabeza de una fuerza de más de 500 hombres para interceptarla. María se alojó una noche, de camino, en Linlithgow, el palacio donde nació, y a la mañana siguiente estaba prosiguiendo tranquilamente su viaje, cuando Botuel apareció a la cabeza de sus tropas. La resistencia fue en vano. Botuel avanzó hasta el caballo de María y, tomando las riendas, se la llevó. Algunos de sus principales seguidores también fueron hechos prisioneros y el resto fue despedido. Botuel llevó a su cautiva a través del país en una rápida huida hasta su castillo de Dunbar. Los asistentes que fueron llevados con ella fueron liberados y ella permaneció en el castillo de Dunbar durante 10 días, completamente en poder del conde. Según el relato que la propia María da de lo que ocurrió durante este cautiverio, ella al principio reprochó amargamente a Botuel por la ingrata y cruel retribución que estaba haciendo a toda su bondad hacia él, con tal acto de violencia y agravio, y le rogó y suplicó que la dejara ir. Botuel respondió que sabía que estaba mal que tratara a su soberana con tanta rudeza,
pero que se vio obligado a hacerlo por las circunstancias del caso y por el amor que sentía por ella, que era demasiado fuerte para que él pudiera controlarlo. Entonces le rogó que se convirtiera en su esposa. Se quejó de la amarga hostilidad a la que siempre había estado sujeto por parte de sus enemigos y de que no podría tener protección contra esta hostilidad en el futuro, excepto en su favor, y no podía confiar en ninguna garantía de su favor, salvo en que ella lo convirtiera en su esposo. Protestó que, si ella lo hacía, él nunca pediría compartir su poder, sino que estaría contento de ser su fiel y devoto sirviente, como siempre lo había sido. Era el amor, no la ambición, dijo, lo que lo animaba, y no podía ni quería ser rechazado. María se dice que estaba angustiada y agitada más allá de toda medida por las súplicas y amenazas con las que Botuel acompañó sus urgentes súplicas. Trató de todos los medios de planear algún modo de escapar. Pero nadie vino a rescatarla. Estaba completamente sola y en poder del conde. Este le aseguró que los principales nobles de su corte estaban a favor del matrimonio, y le mostró un acuerdo escrito firmado por ellos a tal efecto. Al fin, cansada y exhausta, finalmente fue vencida por su urgencia y, cediendo en parte a sus persuasiones y en parte, como ella dice, a la fuerza, se entregó a su poder. María permaneció en Dunbar unos 10 días, durante los cuales Botuel presentó una demanda y obtuvo el divorcio de su entonces esposa. Esta última, sintiendo tal vez más resentimiento que pena, presentó al mismo tiempo una demanda de divorcio contra el conde. Él abandonó entonces su encierro en Dunbar y, llevándose a la reina con él, fue a Edimburgo y se instaló en el castillo de allí, ya que esa fortaleza estaba entonces bajo su poder. María apareció poco después en público y declaró que ahora estaba completamente libre y que, aunque Botuel había obrado mal al llevársela por la fuerza, la había tratado desde entonces de una manera tan respetuosa que ella lo había perdonado y lo había aceptado de nuevo en su favor. Poco tiempo después se casaron. La ceremonia se realizó de una manera muy privada y sin ostentación, y tuvo lugar en mayo, unos 3 meses después del asesinato de Darnley. Algunas personas creen en el relato de María sobre los hechos ocurridos en Dunbar. Otros piensan que todo el asunto era un plan preconcebido y que la aparente resistencia de su parte era solo una fachada, para justificar, en cierta medida, a los ojos del mundo, un matrimonio tan imprudente e inexcusable. Se han escrito muchos volúmenes sobre la cuestión sin que se haya logrado ningún avance hacia una solución. Es uno de esos casos en que, al ser las pruebas complicadas, contradictorias e incompletas, la mente se deja llevar por los sentimientos y los lectores de la historia se deciden más o menos favorablemente por la infeliz reina, según el calor del interés que despiertan en sus corazones la belleza y la desgracia. 3 testigos hicieron declaraciones juradas al día siguiente de la explosión. Una mujer llamada Bárbara Mertine dijo que estaba mirando por la ventana de su casa en Friars WYND y oyó a 13 hombres atravesar Friar Gate hacia Cowgate y subir por Friars WYND. Entonces oyó la explosión y pasaron otros 11 hombres. Les gritó que eran traidores después de un cambio de rumbo. Otra mujer vivía frente a Bárbara, bajo la residencia del amo de Maxwell. Ella estaba en la cama con sus gemelos y oyó la explosión. Corrió hacia la puerta en camisa y vio a los 11 hombres. Agarró a un hombre y le preguntó sobre la explosión, sin recibir respuesta. Ion P. Carne, un cirujano que vivía en la misma calle, no oyó nada, pero fue convocado para atender a Francisco de Busso, un sirviente italiano de la Reina María. Más tarde, James Melville de Jalil escribió en sus memorias que un paje decía que sacaron a Darnley de la casa antes de la explosión y lo estrangularon hasta la muerte en un establo con una servilleta en la boca. Y luego lo dejaron debajo de un árbol. James Melville fue a Holyrood House al día siguiente y habló con el conde de Botuel, quien le dijo que había caído un trueno o un relámpago del cielo, diciendo que salió más fuego del aire. Y quemó la casa y que no había ni una herida ni una marca en el cuerpo. Melville dijo que el sirviente real, Alexander Durham, de Duntarvie, se quedó con el cuerpo y le impidió verlo.
El 12 de febrero, el Consejo Privado emitió una proclamación en la que se decía que el primero que revelara los nombres de los conspiradores y participantes en el asesinato sería indultado si estaban involucrados. Y tendría una recompensa de 2.000 libras. Según su declaración, a la mañana siguiente el sirviente de la reina, Nicolas Hubert, conocido como Paris francés, fue al dormitorio de la reina en el Palacio de Holyrood para colgar su cama con cortinas negras en señal de luto y encender velas en un espacio entre la cama y la pared. Una dama de compañía, Madame de Briant, le dio un huevo frito para su desayuno. Y la vio hablando en privado con James Hepburn, cuarto conde de Bothwell, oculto detrás de una cortina. Se puso entonces en evidencia la sospecha sobre la reina María y el conde de Bothwell. Aunque este último fue acusado por Lord Lennox de ser el principal conspirador en el asesinato de Lord Darnley, fue declarado inocente en abril de 1567 por el Consejo Privado de Escocia. Después de su absolución, Bothwell hizo que sus partidarios firmaran un compromiso llamado el Bono de la Taberna Ainsley. La reina María se casó con este conde al mes siguiente, 3 meses después del asesinato de Darnley. En sus cartas, María defendió su elección de marido, afirmando que sentía que ella y el país estaban en peligro y que Lord Bothwell había demostrado su valía tanto en la batalla como en su papel de defensor de Escocia. Siendo estas las verdaderas razones que nos han llevado a tomar al duque de Orkney como marido. Los enemigos de Bothwell, llamados los señores confederados, obtuvieron el control de Edimburgo y capturaron a la reina en la batalla de Carberry Hill. Los señores confederados dijeron que su desaprobación del matrimonio con Bothwell fue la causa de su rebelión. Bothwell escapó y navegó hacia Shetland y luego a Noruega. 4 de sus hombres que ya estaban en prisión fueron torturados el 26 de junio de 1567, siendo puestos en los hierros y atormentados, por promover el juicio de la verdad. El Consejo Privado, dirigido por el conde de Morton, señaló que esta aplicación de la tortura era un caso especial y el método no debía utilizarse en otros casos. Por su parte, María fue encarcelada en el castillo de Lochleven y persuadida para que abdicara. La muerte de Darnley sigue siendo uno de los grandes misterios históricos sin resolver. Agravado por las controvertidas cartas del cofre que supuestamente incriminaban a la reina María en el complot para asesinar a su segundo marido, mientras que se dice que el medio hermano de esta reina, James Stewart, conde de Moray, que se convirtió en regente de Escocia después de la abdicación de la gobernante, firmó un compromiso en el castillo de Craigmillar con otros lores en diciembre de 1566 en él, que se comprometía a deshacerse de Darnley. Los registros de los juicios posteriores con declaraciones de los acusados y los testigos son una fuente importante de información sobre los acontecimientos de febrero de 1567. La mayoría se publicaron en Ancient Criminal Trials in Scotland, de Pitcairn, y en History of Scotland, de Malcolm Lyne. Los acusados fueron interrogados después de la abdicación de María. Las teorías alternativas sobre el asesinato tienen que descartar sus pruebas. El capitán William Blackadder, un socio de Bothwell, fue uno de los primeros en ser ejecutado el 14 de junio de 1567, aunque se dijo que solo era un espectador. Lord de Ries escribió en 1656 que dicho William Blackadder salió corriendo de una taberna en el Tron en la Royal Mile al oír la explosión y fue arrestado. Juró que era inocente ante una audiencia de hombres de Lennox, inquilinos del padre de Darnley, y fue ahorcado, arrastrado y descuartizado. En diciembre de 1567, John Hepburn de Bolton, John Ay, heredero aparente de Talo, William Pourier y George Dalgleish, todos sirvientes de Bothwell, fueron llevados a juicio. Fueron condenados a ser ahorcados y descuartizados. La cabeza de Dalgleish, que había entregado las cartas del cofre al conde de Morton, fue colocada en la puerta Netherbob de Edimburgo. William Pourier había hecho una declaración en junio que describe cómo él y sus compañeros llevaron la pólvora a la residencia del rey consorte. Incluyó el detalle de que mientras llevaban los cofres vacíos de vuelta a Blackfriars WYND, vieron a la reina y su séquito,
yendo delante del castillo con antorchas encendidas. Thomas Nelson, un sirviente en el dormitorio de Darnley, señaló que primero se pensó que irían a quedarse en el castillo de Craigmillar, luego a la residencia del duque en Kirkcaldy Field. Cuando llegaron a la residencia del preboste, María hizo que su sirviente, Servais de Condé, proporcionara cortinas para la habitación y una nueva cama de terciopelo negro. Robert Balfour, el propietario, le dio a Nelson las llaves, excepto las de la puerta del sótano que salía hacia el sur a través de la muralla de la ciudad. Después de un par de noches, la reina hizo que la cama negra fuera reemplazada por una vieja de color púrpura, porque el agua del baño podría estropear la nueva cama, y se puso una cama verde en una habitación inferior. George Buchanan argumentó en el libro de artículos y su historia de Escocia, publicada en 1582, que esta sustitución de la nueva cama a última hora demostraba la participación de María en el asesinato. El ayuda de cámara francés, Nicolas Hubert, llamado Paris, dijo que Bothwell llegó a la residencia con María y, con la excusa de que necesitaba ir al baño, tomó a Paris aparte y le pidió las llaves. Paris le explicó que no era su función tener las llaves. Bothwell le contó sus planes. Paris se sintió preocupado por la conversación y se fue a caminar de un lado a otro en St. Giles Kirk. Temeroso de la conspiración, consideró embarcarse en Leith. Se sabe que en su segundo interrogatorio, Paris nombró al capitán Blackadder, que ya había sido ejecutado. El propio Paris fue ejecutado el 16 de agosto de 1567. Una teoría que se mantiene desde hace tiempo es la de que los condes de Morton y Morey estaban detrás del asesinato, dirigiendo las acciones de Bothwell para favorecer las ambiciones de Morey. Estos condes negaron su participación en vida. Las posteriores y partidistas memorias, escritas por John Maxwell, Lord Herries, en 1656, siguen y desarrollan esta línea de razonamiento. Herries, después de considerar los argumentos de escritores anteriores, creía que la propia María era inocente de su participación y los dos condes concertaron su matrimonio con Bothwell. Después de la explosión, Sir William Drury informó al secretario de Estado inglés William Cecil, primer barón Burghley, que James Balfour había comprado pólvora por valor de 60 libras escocesas poco antes. Balfour podría haber almacenado la pólvora en la propiedad de al lado, también propiedad de los Balfour, y luego haber minado el alojamiento del príncipe moviendo la pólvora de un sótano a otro. Sin embargo, James Balfour era el capitán del castillo de Edimburgo y probablemente compraba pólvora para utilizarla en el castillo. La casa de James Hamilton, duque de Châtellerault, se encontraba en el mismo cuadrilátero, y Hamilton era un viejo enemigo de la familia de Darnley, ya que tenían reclamos en competencia en la línea de sucesión al trono escocés. Hamilton también estaba emparentado con la familia Douglas, que tampoco era amiga de Darnley. En fin y al cabo, que no faltan sospechosos, y nunca se han deducido por completo todos los hechos del asesinato. Un dibujo contemporáneo de la escena del crimen en Kirkcaldy Field incluye en la parte superior izquierda al infante Jacobo VI sentado en su cuna rezando, con la frase de «Juzga y venga mi causa, oh Señor». En el centro se encuentran los escombros de la casa, a la derecha Darnley y su sirviente yacen muertos en el huerto, debajo, los habitantes de Edimburgo se reúnen y 4 soldados retiran un cuerpo para enterrarlo. El artista fue contratado por Sir William Drury, mariscal de Berwick, quien envió el boceto a Inglaterra. El boceto incluye varios elementos crípticos. A primera vista parece ser el relato de un testigo ocular de la escena del crimen. Sin embargo, el infante Jacobo no estaba presente ni pudo pronunciar las palabras que se le atribuyen en ese momento. Por lo tanto, la imagen cambia con su inclusión de un relato de un testigo ocular a un cartel de propaganda, como una alegoría. Este mismo lema y una imagen similar de padre e hijo se utilizaron en el estandarte de los rebeldes lores confederados, que primero se exhibió en el castillo de Edimburgo y luego en la batalla de Carberry Hill. El embajador francés, Filiberto Ducrocq, describió esta pancarta y también se envió un boceto de la misma a Inglaterra. El dibujo muestra la muralla de la ciudad y la puerta abierta del alojamiento, mencionada en la declaración de Thomas Nelson, al fondo. Un misterio en el plano de Kirkcaldy
marfil puede ser la imagen de los jinetes montados en la imagen de la extrema derecha. Una semana después se mencionó a algunos jinetes de noche como una banda de hombres liderada por un tal Andrew Kerr, que estaban presentes la noche del asesinato. No está claro cómo el artista que dibujó la escena al día siguiente supo incluir la imagen de estos jinetes nocturnos, si es que lo eran, y no se supo que estuvieran presentes hasta una semana después. Mientras tanto, también se creó y distribuyó un cartel por todo Edimburgo que retrataba a María como una sirena seductora. El autor del cartel de la sirena nunca fue identificado y nuevamente se envió una copia a Inglaterra. Darnley fue enterrado en la bóveda real de la abadía de Holyrood en 1567 junto a los cuerpos de varios miembros de la realeza, el rey Jacobo II, Arturo, duque de Rothesay, Magdalena de Valois, Jaime, duque de Rothesay, otro Arturo, duque de Albany, y el rey Jacobo V, el difunto padre de María. En 1668, la bóveda fue abierta por Turbas y, algún tiempo después entre 1776 y 1778, la bóveda fue asaltada y el cráneo de Lord Darnley fue robado. En 1928, Karl Pearson publicó un artículo en el que detallaba su vasta investigación sobre el cráneo de Lord Darnley. En su artículo, Pearson analizaba la posibilidad de que el cráneo de Darnley residiera en el Museo del Real Colegio de Cirujanos. En 2016, a petición de la Universidad de Edimburgo, se llevó a cabo una investigación para identificar si un cráneo que alguna vez estuvo en la colección de la universidad, hasta que fue destruido en los bombardeos, podría ser los restos robados de Darnley. Se examinaron el cráneo del Colegio Real de Cirujanos y fotografías y mediciones detalladas de 1928 del cráneo destruido de Edimburgo, y se compararon con los retratos de Darnley realizados por Emma Price en la Universidad de Dundee. La conclusión fue que el cráneo de Edimburgo no podía ser el de Darnley, pero el del Colegio de Cirujanos coincidía bien. Luego se realizó una reconstrucción facial histórica. La sexualidad de Darnley ha sido objeto de debate. Mientras estuvo en la corte de Isabel I, se lo describió como un gran amante del miembro masculino, y Thomas Randolph, el embajador de Isabel I en Escocia, escribió en un despacho posterior que Darnley y Riccio a veces yacían juntos en la misma cama. Curiosamente, una relación sexual entre Darnley y Riccio se mostró tanto en la película de 1971 sobre María como en el más reciente filme de 2018 sobre dicha reina. Henry Stuart, Lord Darnley, parecía destinado a la grandeza, pero su vida se convirtió en un trágico relato de ambición, traición y violencia. Aunque fue proclamado rey consorte de Escocia por su matrimonio con María Estuardo, su comportamiento arrogante y caprichoso rápidamente lo aisló tanto de su esposa como de los nobles escoceses. Su inclinación por el poder absoluto lo llevó a involucrarse en la conspiración que resultó en el brutal asesinato del secretario personal de María, un acto que marcó el principio de su declive. Su asesinato en 1567, en circunstancias oscuras, fue el clímax de una vida llena de intrigas, celos y ambición desmedida. Aunque los detalles de su muerte nunca fueron del todo esclarecidos, su legado quedó manchado por su falta de visión política y su incapacidad para consolidar el poder que tanto anhelaba. Irónicamente, a pesar de su fracaso personal, el hijo que tuvo con María, Jacobo VI de Escocia y I de Inglaterra, logró unificar las coronas de ambos reinos, alcanzando la grandeza que su padre siempre buscó, pero jamás pudo obtener. El legado de Darnley es una advertencia trágica sobre los peligros de la ambición desenfrenada, la arrogancia y la falta de previsión política. Su muerte, envuelta en el misterio y la traición, parece casi un castigo poético por sus errores, convirtiéndolo en una figura tanto ridiculizada como lamentada por la historia. En última instancia, Henry Stuart, Lord Darnley, dejó un nombre manchado, un trono que nunca pudo asegurar y un ejemplo sombrío de cómo el poder, cuando no se maneja con sabiduría, puede conducir a la ruina. Y bueno amigos, hasta aquí la biografía Henry Stuart, más conocido como Lord Darnley, el segundo esposo de María Estuardo, reina de los escoceses y padre del rey Jacobo I de Inglaterra.
Espero que les haya gustado. Y agradezco de antemano todos sus comentarios. Quisiera que me dijeran, ¿fue Henry Stuart una víctima de su propia ambición y debilidad de carácter, o simplemente un peón en el turbulento juego político entre Escocia e Inglaterra? No olviden darle me gusta, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que estén al tanto de los estrenos que voy subiendo. Pueden también considerar unirse a las membresías del canal, ya que, como miembros, ustedes podrán tener acceso a material exclusivo, estrenos anticipados, entre otras ventajas. El enlace a las membresías se los comparto en la descripción de este material. Por último, quisiera agradecer una vez más a todos los suscriptores, miembros y comentaristas, ya que es gracias a ustedes que el canal continúa creciendo. Les deseo a todos un lindo día.